Bueno, cambiamos de tema, es momento de hablar de la economía, para eso vamos a tomar contacto con Pato Doval. Pato, vamos a hablar de inflación, porque los números que dan a conocer a nivel nacional dan cuenta de una desaceleración de porcentajes muchísimo más bajo de lo que teníamos meses atrás. Ahora, ¿qué pasa que estos porcentajes no se sienten en los bolsillos? Digo, no llegamos a fin de mes y sentimos que cada vez gastamos más. ¿Cómo va? Todos, ¿cómo va, Emi? Todos tenemos esa sensación cuando vamos al supermercado, cuando pagamos las tarifas de los servicios públicos. La tribuna está como dividida. Hay algunos que quizás no advierten tanto el cimbronazo en el súper, pero sí dan cuenta de la afectación en el bolsillo cuando pagan, por ejemplo, la tarifa de los servicios eléctricos o el gas o el agua. Realmente uno observa que el flujo de gastos que hace en el mes a veces no condice con al menos la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hago esa salvedad porque cuando profundizamos en ver los relevamientos que se hacen en cada distrito, en cada una de las provincias, generalmente se difunde mucho el encuadre estadístico de la ciudad de Buenos Aires, que siempre se anticipa al número del INDEC, incluso el IPEC a nivel santafesino, que se publica después de que se dan a difusión los datos nacionales, suelen, al menos esa es la dinámica que hemos advertido en los últimos meses, estar por encima, en promedio, por encima del dato a nivel nacional. Hay una cuestión de fondo que juega en esa dinámica. Nosotros en otras oportunidades hemos dado cuenta de esta cuestión, que es que la matriz con la que el Instituto Nacional de Estadística y Censo mide el índice de precio al consumidor data del año 2004-2005, cuando los consumos en la Argentina eran muy diferentes a los actuales. Por ejemplo, no existían los smartphones, no había plataformas de streaming, la gente miraba TV por cable y no mucho más, y además, por ejemplo, había mucho más consumo de cigarrillos que los actuales. Claro. Con ese encuadre hoy está midiendo el INDEC, pese a que el organismo de estadística a nivel nacional le ha recomendado a las provincias avanzar en nuevas lógicas para medir la inflación. Y el grueso de los estados provinciales en la Argentina han dado cuenta de ese cambio y ya han implementado nuevos mecanismos para medir la inflación en cada uno de los distritos. El INDEC, de hecho, también ha implementado o trabaja en pos de implementar un nuevo mecanismo. Lo que pasa es que más allá de las pruebas piloto que se han hecho en los últimos meses, yo te diría que hace más de un año están trabajando en un nuevo esquema, falta la decisión política, la firma de una autoridad del Ejecutivo que en definitiva establezca que este nuevo parámetro entra en ejecución, Claro, basado básicamente en la encuesta nacional de gastos de los hogares, que está relevada, que hizo precisamente un estudio en 2017 a 2018, y en base a ese encuadre es que podría llegar a implementarse el IPC. ¿Me querías hacer una pregunta? No, que capaz que si se cambia este método, ¿no? Y que en definitiva, ¿qué es lo que se va midiendo? Tal vez estos porcentajes de inflación dan un poco más para arriba y al gobierno nacional esto no le conviene. Citamos, por ejemplo, la visión del economista de la Universidad de Itela, Martín González Rosada. Él hizo un relevamiento que, por ejemplo, se posiciona sobre la medición de inflación del 2024 y que releva ese dato estadístico, que si se hubiese implementado el mecanismo de medición de la inflación de acuerdo a la encuesta nacional de gasto de los hogares del 2017-2018, como pretende implementar el INDEC, pero si ya se hubiese implementado ese mecanismo el año pasado, la inflación acumulada del año pasado, que fue de un poquito más de 117%, hubiese significado un 16% más de lo que finalmente dio el acumulado del año pasado. Y si bien eso obviamente hubiese generado un dolor de cabeza para la administración Milei, que pretende mantener a raya los números de los precios domésticos, o al menos esa resultante, esos resultados, hubiese significado, por ejemplo, un incremento muy interesante en los saberes jubilatorios, que ahora se ajustan por inflación. Y claro, y si se mide con una regla distinta, que no es en definitiva lo que uno detecta cuando va al supermercado o cuando paga la boleta del gas o de la luz, realmente vemos que el bolsillo no alcanza. Avanzamos
con otro dato y me posiciono sobre relevamientos que hizo, por ejemplo, la consultora privada Vectorial, que precisamente se posicionó en los 12 meses del 2024. ¿Y qué establece? Bueno, que desde noviembre de 2023 hasta diciembre del año pasado, esto lo hemos graficado aquí en RTS Noticias, ¿no? El sueldo privado en promedio, hay realidades muy particulares, pero si uno hace la mensura de todos los salarios privados desde noviembre de 2023 a diciembre de 2024, vamos a ver que le ganaron, por nada, pero le ganaron a la inflación, un 0,6% a la inflación acumulada en esos meses. Si se hubiera aplicado el nuevo cálculo inflacionario con el mapa de consumos actualizado, hubiésemos visto que en realidad los salarios privados hubiesen caído frente a la inflación, casi un 6%. Ni hablar con los salarios estatales, que ya con la inflación vetusta que mide el INDEC, perdieron casi un 15%. Bueno, si se hubiese hecho el dato del IPC del año pasado con el nuevo cálculo, la caída hubiese sido del 20%. Hay una realidad detrás de todo esto. El gobierno nacional pretende que la inflación siga bajando. Es, si se quiere, el único dato en términos económicos que hoy puede exhibir como ganancia en la administración nacional. Esta cuestión también es el trasfondo, por ejemplo, de la negativa del gobierno nacional de tocar el tipo de cambio, más allá de que economistas incluso muy liberales, de derecha, el propio Fondo Monetario viene presionando para que se toque el tipo de cambio. La posibilidad es que obviamente haya un impacto directo en la inflación, incluso con los cálculos de la vieja escala. Veremos qué pasa. La presión es importante. Las provincias incluso le están marcando la cancha. La última novedad al respecto es que el diputado socialista por Santa Fe, diputado nacional, hablo de Esteban Paulón, ha presentado una iniciativa, un proyecto para que finalmente el gobierno nacional aclare esta cuestión y sincere la forma en la que mide el IPC. Veremos qué puede llegar a pasar en los próximos Sí, fundamentalmente para que se regularice esta canasta de consumo. De todas maneras, Pato, como vos bien decís, es la baja en la inflación, la baja en los porcentajes de inflación a nivel nacional es uno de los grandes pilares, ¿no?, de lo que presenta el gobierno nacional. Sí, exactamente. Hoy puede exhibir, como yo te decía, como una victoria ese elemento, más allá de que no estamos para nada bajo un encuadre de deflación. Pero bueno, también está en ciernes la posibilidad de acordar con el fondo y que al margen de este crawling peg o esta devaluación de solo 1% mensual, el FMI establezca un esquema de bandas cambiarias que elevaría el tipo de cambio y eso indefectiblemente tendría un impacto en los precios domésticos. Veremos qué pasa porque, bueno, es un dato, es una cifra que el gobierno nacional obviamente sigue de cerca. Excelente, Pato. Muchísimas gracias. Que tengas una buena jornada. Abrazo, buena tarde para todos.